Tras ingerir sus pastillas y arreglarse con esmero, una mujer emocionalmente inestable llamada Lizzie retoma su rutina diaria. Al poco tiempo se encuentra con su ex esposo Mike y con su hijo Thomas. Conforme a lo estipulado en el régimen de custodia compartida, aquella semana le corresponde a Lizzie hacerse cargo del niño. Antes de marcharse, Mike le entrega unos documentos para solicitar la custodia absoluta, alegando que ella no se encuentra en condiciones adecuadas para velar por el bienestar de Thomas. Profundamente herida por las palabras de su exmarido, Lizzie regresa a su hogar con la determinación de demostrar que puede cumplir con sus responsabilidades. Mientras Thomas realiza sus deberes escolares, ella le comenta que su abuela lo acompañará al cumpleaños de un compañero y que más tarde volverán a reunirse. Llegado el día de la celebración, Lizzie acompaña a su hijo a la fiesta de Jeremy, su compañero de clase. Allí, sus ojos se detienen en una niña llamada Lola, quien le recuerda inquietantemente a su propia hija fallecida. Impulsada por esa visión perturbadora, decide seguirla, pero un niño se cruza en su camino y accidentalmente derrama su bebida sobre el vestido de Lizzie, manchándolo. En medio de la incomodidad del momento aparece Claire, la madre de la niña, quien amablemente se ofrece a ayudarla a limpiarse. Sin embargo, al regresar a casa, Lizzie no consigue apartar de su mente la imagen de Lola y le pregunta a Thomas por ella. El niño le explica que se trata de la hermana menor de Jeremy. Al entrar en casa, la fragilidad de Lizzie se hace evidente. Rompe en llanto al escuchar en su memoria la voz de su hija perdida y, para calmarse, recurre nuevamente a su medicación antes de intentar conciliar el sueño. Al día siguiente, Lizzie acude a la escuela de Thomas y, con una obsesión cada vez más marcada, empieza a vigilar a Lola. La sigue discretamente cuando sale del colegio e incluso llega a fotografiarla en secreto. Poco después, Claire aparece para recoger a su hija y ambas parten en coche, lo que impulsa a Lizzie a seguirlas hasta su domicilio. Esa misma noche, durante la cena familiar junto a Thomas y sus padres, Lizzie anuncia que tiene una cita al día siguiente y pide a sus progenitores que se encarguen del niño durante su ausencia. Más tarde, en lugar de regresar directamente a casa, toma un desvío y se dirige a la vivienda de Claire. Mientras Thomas duerme plácidamente en el automóvil, Lizzie se adentra en la propiedad a escondidas. Dentro se mueve con sigilo para evitar ser descubierta por el padre de Jeremy y Lola. Oculta en las sombras, contempla a la pequeña Lola bailar despreocupada alrededor de la piscina, hasta que la niña advierte su presencia. Asustada, cae al agua. Lizzie, presa del pánico, corre a rescatarla, pero la niña se aterra aún más. En ese preciso instante, la escena se disuelve. Nada de aquello ha ocurrido, pues se trata tan solo de una perturbadora fantasía que Lizzie imagina mientras permanece inmóvil dentro de su bañera. A la mañana siguiente, Thomas se muestra irritable cuando su madre insiste en conmemorar el cumpleaños de su hija fallecida, cuyo deceso ocurrió 7 años atrás. La insistencia de Lizzie, lejos de reconfortar, abre viejas heridas en el niño. Más tarde, la mujer descubre que Claire ha puesto su casa en venta, hallazgo que despierta en ella una nueva y peligrosa idea. Fingiendo interés como posible compradora, concierta con Claire un recorrido por la vivienda. Durante la visita, se entera de que la familia planea mudarse pronto a Perth, lo que refuerza aún más su obsesión. Antes de retirarse de la fiesta, Jeremy invita a Thomas a quedarse un rato en su casa para jugar juntos. Aunque con visible desgano, Lizzie accede a dejar a su hijo. Más tarde, en un café cercano, aprovecha ese tiempo para revisar en su teléfono las fotografías que había tomado en secreto de Lola. Mientras se sumerge en esas imágenes, un camión de bomberos irrumpe con estrépito frente al local, sobresaltándola y dejándola visiblemente alterada. Al final de la tarde regresa por Thomas y, en medio de una charla aparentemente trivial con Claire, logra obtener su número de teléfono bajo el pretexto de estar interesada en la compra de la vivienda. Esa misma noche, Lizzie acude a una cita con un caballero. Se revela entonces que, aunque han pasado ya varios años desde su divorcio, aún no ha logrado superar del todo la separación. Tras una cena cordial, ambos se dirigen a la casa de él y terminan teniendo intimidad. Sin embargo, el encuentro pronto se torna incómodo y frío. Lizzie, consciente de su fragilidad emocional, comprende que no está preparada para sostener un vínculo sentimental. Incapaz de conectar, se repliega en sí misma, busca consuelo en soledad y finalmente abandona el lugar, dejando en evidencia lo rota y vulnerable que se encuentra. Al día siguiente se presenta puntualmente al recorrido por la casa de Claire. Desde el instante en que llega, no puede apartar la mirada de Lola, que nada despreocupada en la piscina del jardín. Durante la visita, Lizzie se presenta como una exitosa gerente de empresa, consiguiendo impresionar a Claire con su supuesta vida profesional. Al subir a la planta alta, se detiene ante una fotografía de Lola y la observa con un interés perturbador. Con voz aparentemente casual, le pregunta a Claire cómo se siente la niña respecto a la inminente mudanza. Claire, sonriendo, responde que Lola se muestra entusiasmada con la idea.
En cierto momento, Claire le pregunta a Lizzie si tiene más hijos. Ella responde con frialdad que solo cuenta con Thomas. Acto seguido, ambas entran en la habitación de Lola, donde Lizzie nota un detalle. La niña tiene 7 años, exactamente la misma edad que tendría su propia hija ausente. Poco después, el esposo de Claire, Bernard, regresa a casa. Todos se reúnen en la sala para darle la bienvenida, incluida la pequeña Lola, cuya presencia parece remover emociones cada vez más intensas en Lizzie. Es entonces cuando Lizzie, tras intercambiar unas breves palabras con la niña por primera vez, pide permiso para ir al baño. Allí, frente al espejo, intenta serenarse, aunque sus sentimientos agitados apenas le permiten recuperar un atisbo de calma. Minutos más tarde regresa a la habitación de Lola. Con una mezcla difícil de descifrar, toma un cepillo y comienza a peinarle el cabello. Mientras ambas se reflejan en el espejo, Lizzie comenta suavemente que se parecen mucho. La pequeña Lola, inocente e incapaz de comprender la tensión del momento, recibe el gesto sin percibir la rareza que lo envuelve. Tiempo después, Lizzie baja a la sala y anuncia que considerará la compra de la vivienda. Asimismo, acuerdan organizar otra tarde de juegos para Thomas y Jeremy, a petición de los niños, ocasión en la que planean llevarlos a patinar sobre hielo. De regreso al apartamento de sus padres, estos le preguntan por su cita reciente. Lizzie responde con indiferencia que no pasó de un encuentro sin importancia. En medio de la conversación, confiesa además que no tiene verdadero interés en mudarse a otra casa, revelación que hiere profundamente a Thomas. El niño, con voz cargada de dolor, expresa que vivir en el pequeño apartamento de su madre le resulta deprimente. Escucharla llorar cada noche y verla consumirse lo hace sentir que ella no ha sido una buena madre. Afligido, Thomas se retira de la sala y Lizzie lo sigue. Con voz quebrada, el niño le confiesa que desea irse a vivir con su padre, una decisión que desgarra el corazón de Lizzie. Sus propios padres, testigos de la escena, la enfrentan con dureza y le sugieren que quizá Thomas estaría mejor al cuidado de Mike. La suma de reproches, unida a la desesperanza que la consume, provoca que Lizzie pierda el control por unos instantes, aunque finalmente consigue serenarse y aparenta aceptar el consejo de sus progenitores. Más adelante la vemos en su lugar de trabajo. Allí se revela la verdad. No es la gerente exitosa que había afirmado ser, sino una simple empleada en un estudio de maquillaje. Con voz insegura solicita a su superiora un día libre, argumentando que su hijo se encuentra enfermo. La realidad, sin embargo, es otra. Su verdadero destino es la pista de patinaje sobre hielo, donde observa a los niños divertirse bajo la mirada atenta de Claire. Cuando Claire se distrae al atender una llamada telefónica, Lizzie aprovecha la ocasión para incorporarse a la pista y enseñar a Lola a patinar. El gesto, que al inicio parece tierno, se va tornando cada vez más invasivo. Lizzie abraza a la niña con insistencia y acerca sus rostros con una intensidad perturbadora. En ese instante, un patinador distraído choca contra ellas. Lola pierde el equilibrio y se golpea fuertemente la cabeza contra la barrera de hielo, provocando una escena de caos y desesperación. Claire, aterrada, se precipita a socorrer a su hija y acusa a Lizzie de haber provocado el accidente con su imprudente conducta. La madre, aún conmocionada, mantiene la distancia mientras se organizan para abandonar la pista. Lizzie, desesperada por recomponer la situación, se ofrece a cuidar de Lola y de Jeremy para que Claire y su esposo puedan disfrutar de una cita a solas. Sin embargo, la propuesta resulta inútil. Claire, desconfiada, rechaza la idea con firmeza y marca una clara frontera. De regreso a casa, Lizzie se hunde en la culpa y se reprocha haber arruinado cualquier posibilidad de acercamiento con Lola. Dominada por la rabia y la frustración, toma el frasco de sus medicamentos, pero en lugar de ingerirlos, lo abre y arroja todas las pastillas por el inodoro, en un gesto de rebeldía autodestructiva y rechazo hacia su propia fragilidad. Más tarde, durante una sesión con su terapeuta, Lizzie miente con absoluta naturalidad sobre su situación. Asegura que la relación con su hijo atraviesa un momento excelente, que poco a poco ha logrado superar la muerte de su hija y que ha tomado sus pastillas con total regularidad. Sin embargo, detrás de la aparente firmeza de sus palabras, la terapeuta percibe la falsedad y detecta las grietas de la máscara de estabilidad que Lizzie intenta sostener a toda costa. Días después, Claire se encuentra en casa junto a su hija cuando percibe algo inquietante. Lizzie está de pie frente a la vivienda, observándolas con quietud. Al salir para enfrentarla, descubre que ya no está, como si se hubiera desvanecido en la nada, convertida en una sombra imposible de atrapar. Tiempo más tarde, durante el recital de ballet de Lola, Lizzie aparece de improviso entre bambalinas, apenas unos instantes antes de que la niña suba al escenario, y le susurra un perturbador deseo de buena suerte. Durante la función, Claire observa desde el público y no puede evitar notar cómo su hija desvía una y otra vez la mirada hacia un costado del escenario.
Allí, semioculta, Lizzie sonríe con una expresión inquietante, clavando sus ojos en la pequeña. A pesar de la impecable actuación de Lola, un mal presentimiento comienza a apoderarse del corazón de Claire. Al concluir la función, Claire corre en busca de su hija y no logra dar con ella de inmediato. En ese intervalo, Lizzie se cruza con Bernard, quien, sin conocer la tensión latente, la saluda con cortesía e incluso la invita a la fiesta de despedida de la familia. Poco después, Claire los alcanza y se sorprende al descubrir que Lizzie había estado presente durante todo el recital. Su inquietud se multiplica cuando la propia Lizzie admite sin tapujos que no conoce a ningún otro niño del espectáculo aparte de Lola. El golpe definitivo llega cuando la niña, con inocente sinceridad, confiesa que durante la función miraba hacia Lizzie entre bastidores. Esa revelación confirma los temores más oscuros de Claire. Lizzie estuvo demasiado cerca de su hija durante todo el tiempo. Días más tarde, decidida a poner un límite, Claire rastrea el lugar de trabajo de Lizzie y la confronta directamente. Ambas se sientan en una cafetería y por primera vez Lizzie deja de fingir. Con aparente calma, admite que jamás tuvo la intención de comprar la casa, pues nunca podría permitírselo. Entonces revela la verdadera razón de su insistencia. Está convencida de manera obsesiva e irracional de que Lola no es otra que su propia hija perdida. Lizzie confiesa que perdió a su hija en el incendio de un hospital ocurrido 7 años atrás. Sostiene que, en medio del caos y la confusión de aquel momento, pudo haberse producido un error y que existe la posibilidad de que Lola sea, en realidad, su hija perdida y no la de Claire. La reacción de Claire es inmediata. Está convencida de que Lizzie ha perdido la cordura y que necesita atención psiquiátrica urgente. Antes de marcharse, le advierte con voz firme que se mantenga alejada de su familia. Esa misma noche, Claire conversa con su esposo y le sugiere llamar a la policía. Sin embargo, Bernard resta importancia a la situación. Argumenta que Lizzie no ha quebrantado la ley y que no existe motivo real para alarmarse. Mientras tanto, la vida de Lizzie se desmorona aún más. En su trabajo, es despedida por ausentarse reiteradamente de su puesto. Su jefa, con un tono frío y despectivo, le espeta que espera que, al menos, sea mejor madre de lo que ha demostrado ser como empleada. El comentario cruel y punzante hiere profundamente a Lizzie, que en un arranque de furia le aprieta la muñeca con violencia. Minutos después, recobra la conciencia de su acto, suelta a la mujer y abandona el local, sumida en la frustración y la humillación. Los días transcurren y su obsesión con Lola no se atenúa. Finalmente la encuentra en otra fiesta infantil y, sin despertar sospechas, la convence de acompañarla a dar un paseo en bote. Mientras tanto, Claire, inquieta al no ver a su hija, llama a la anfitriona de la reunión. La mujer, sin advertir el peligro, le comenta con naturalidad que Lola salió a caminar con una de sus amigas. Cuando escucha el nombre de Lizzie, el corazón de Claire se acelera. Presa del pánico, corre desesperada hacia el muelle. Durante el paseo en bote, Lizzie abre su corazón a la niña. Con voz entrecortada, le confiesa que perdió a una hija y, temblando, le pregunta si la recuerda de algún modo. Lola, confundida, responde que no. Poco después, Claire llega a la fiesta y encuentra a su hija a salvo, lo que le arranca un suspiro de alivio. Sin embargo, aún con el miedo en el cuerpo, interroga a la pequeña sobre lo que conversó con Lizzie. La respuesta de la niña resulta tan inocente como perturbadora, de ángeles y bebés. Esa misma tarde, Lizzie regresa a casa y se encuentra con toda su familia reunida en la sala junto a su terapeuta. El ambiente es tenso y cargado. Descubren que nunca recogió a Thomas de la práctica de fútbol, lo que obligó a la escuela a llamar a Mike, su ex esposo, para que se hiciera cargo. Ante esa negligencia, Mike toma una decisión irrevocable. Thomas vivirá con él. Lizzie, desesperada, se pone a la defensiva. Con voz firme asegura que su salud mental ha mejorado y que mantiene un empleo estable. Sin embargo, la mentira se derrumba en cuestión de segundos. Sus propios padres la contradicen, revelando que recibieron mensajes de su jefa, quien informó que Lizzie había sido despedida. Al no poder comunicarse directamente con ella, decidió alertar a sus progenitores. La terapeuta, sumándose al juicio familiar, concluye que lo más adecuado sería internarla en un hospital psiquiátrico. Acorralada por todos, Lizzie estalla y revela lo que considera su gran verdad. Está absolutamente convencida de que Lola es su hija perdida. Insiste con vehemencia en que existe una altísima probabilidad de que se trate de ella. Mike intenta devolverla a la realidad, repitiéndole que su hija está muerta y recordándole con crudeza que él mismo incineró el cuerpo tras el incendio. Pero Lizzie, consumida por la obsesión, asegura que incineraron al bebé equivocado y que Lola es, sin lugar a dudas, su verdadera hija. Ni siquiera sus padres le creen, lo que la hace sentirse traicionada y abandonada. Rota por dentro, abandona la casa entre lágrimas y furia contenida.
Esa noche, dominada por la desesperación, Lizzie se sumerge en una obsesiva investigación sobre el incendio ocurrido 7 años atrás. Intenta obtener los registros médicos de Lola, pero se topa con la imposibilidad de acceder a ellos. Los profesionales de la salud se niegan, amparados en la confidencialidad, a entregar información a personas ajenas a la familia. Mientras lidia con la frustración, recibe un mensaje de voz de Claire, cargado de rabia, en el que la recrimina por haber llevado a Lola en un bote sin su consentimiento. En la grabación, Claire la amenaza con llamar a la policía si vuelve a acercarse a su familia. Frustrada y sin resultados, Lizzie idea un nuevo plan. Se presenta en la fiesta de despedida organizada por Claire, aprovechando la invitación que Bernard le había extendido. Su verdadera intención es colarse en la planta superior de la casa. Sin embargo, una amiga de Claire la intercepta en el pasillo, creyendo que busca el baño, y amablemente le señala la dirección correcta. Al salir, Lizzie se topa con Claire, que la espera con gesto severo. La anfitriona, visiblemente molesta, la escolta hacia la salida mientras Lizzie, con un aire suplicante, propone realizar una prueba de ADN para confirmar la verdadera identidad de Lola. Claire rechaza la idea de inmediato y con tono inflexible le exige que abandone la propiedad antes de llamar a la policía. Lizzie aparenta acatar la orden, pero en realidad permanece en su vehículo, estacionada cerca de la casa, vigilando en silencio hasta que la fiesta concluye. Cuando la pareja comienza a limpiar después del evento, Lizzie aprovecha un descuido para volver a entrar en la vivienda con la intención de cortar un mechón de cabello de Lola. Sin embargo, al llegar a la habitación descubre que la niña no está allí. En ese instante, Claire activa el sistema de alarma de la casa, dejando a Lizzie atrapada. Cualquier intento de salir revelaría su presencia. Al escuchar un ruido extraño, Claire sube a revisar la habitación, pero no encuentra nada fuera de lugar, sin sospechar que Lizzie permanece oculta dentro del armario. Desde su escondite, escucha una conversación que la desconcierta. Esa noche, Lola no está en casa, sino bajo el cuidado de la amiga de Claire. Acorralada y sin otra alternativa, Lizzie permanece oculta en la vivienda hasta el amanecer. A la mañana siguiente, Bernard sale a recoger a los niños, dejando a Claire sola en la casa, sin imaginar que Lizzie aún sigue dentro. El estruendo de la puerta al cerrarse despierta a Lizzie de su incómodo escondite. Movida por la urgencia, se dirige directamente a la habitación de Lola y rebusca con desesperación algún rastro que le permita obtener una muestra de ADN. Finalmente encuentra el cepillo de la niña y lo guarda con cautela en su bolso. Convencida de haber logrado su objetivo, baja las escaleras dispuesta a escapar, pero una vez más es sorprendida por Claire. La tensión estalla en un instante. Lizzie se abalanza sobre Claire, pero esta reacciona con fuerza y la lanza contra un cuadro colgado en la pared, cuyo cristal se hace añicos. Ambas caen al suelo forcejeando entre los fragmentos cortantes. La lucha se vuelve desesperada, una batalla de voluntades que enfrenta la obsesión de una contra el miedo visceral de la otra. En un momento de ventaja, Claire toma unas tijeras y las presiona contra la garganta de Lizzie, advirtiéndole con frialdad que se mantenga alejada de su familia. Pero Lizzie ya no tiene nada que perder. Entre lágrimas y rabia, la desafía a matarla allí mismo, porque de lo contrario jamás dejará de buscar a Lola. Con voz quebrada confiesa que lo ha perdido todo, a su hija, a su esposo, a su trabajo, y ahora también está a punto de perder a Thomas. Al final, le jura que conseguirá esa prueba de ADN que demostrará, sin lugar a dudas, que Lola le pertenece. Es entonces cuando la férrea seguridad de Claire se resquebraja. Conmovida por la intensidad de Lizzie y asfixiada por la culpa, rompe en llanto y no puede seguir ocultando la verdad. Entre sollozos, revela el secreto que ha guardado durante 7 años. Ella estuvo en el incendio del hospital. Su propio bebé murió por inhalación de humo y, en medio del caos, encontró a una pequeña llorando junto al cuerpo inerte de una mujer. Convencida de que aquella mujer estaba muerta, tomó a la niña y la presentó como si fuera suya. Esa niña era Lola. Lizzie no estaba tan desquiciada como todos pensaban. Haberla tildado de loca durante 7 años fue, en realidad, una injusticia. En medio de la confesión, Claire, destrozada por la culpa, le suplica que no se lleve a Lola y que tampoco revele la verdad a su esposo, pues él desconoce que la niña no es realmente su hija. Pero justo en ese instante, Bernard regresa a casa tras recoger a los niños y escucha cada palabra. El silencio se vuelve insoportable. Su mirada, cargada de traición, se clava en Claire antes de dar media vuelta y abandonar la casa, dejando atrás a su esposa derrumbada en lágrimas. Mientras tanto, la policía interroga a Mike en su lugar de trabajo para tomarle declaración. En ese momento aparece Lizzie. Mike, conmovido, se acerca a ella y con la voz quebrada le pide perdón por haber dudado de su cordura. Finalmente, ambos se funden en un abrazo, sellando un reencuentro marcado por la verdad y el dolor compartido. Tiempo después, Lizzie aparece junto a su familia, preparándose para la primera visita oficial de Lola. Thomas, con inocencia, pregunta con qué frecuencia podrán verla, y Mike responde que todo dependerá del juicio pendiente contra Claire, quien debe enfrentar cargos por sustracción de menores. De pronto, un automóvil se detiene frente a la casa. Bernard desciende
del vehículo con Lola de la mano. Mike, abrumado por la emoción, contempla a la niña que siempre creyó perdida. Desde el interior del coche, una Claire devastada observa la escena y, entre lágrimas, cruza una mirada con Lizzie, una mirada cargada de dolor, culpa y resignación. En el desenlace, Lola finalmente se reúne con su verdadera familia biológica, acompañada por Jeremy y Bernard, cerrando así un círculo marcado por la tragedia, la obsesión y la verdad revelada. Así concluye esta historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.